Hola, ¿qué tal amigos rescatadores? Hoy venimos al rescate de esta lavadora de la marca Maytag Direct Drive. La queja de la señora es que la lavadora no está haciendo nada, no quiere trabajar, y entonces vamos a mirar qué le sucede. Para eso lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar al modo de diagnóstico. Una vez que hayamos entrado al modo de diagnóstico, entonces ella nos va a arrojar probablemente, digo siempre probablemente porque puede que no lo haga, un código de error que debe estar relacionado con la situación que presenta esta lavadora. Para entrar al modo de diagnóstico vamos a elegir 3 botones cualquiera, excepto el botón de encendido, este que se encuentra acá, y vamos a pulsar estos botones consecutivamente. Vamos a pulsarlo consecutivamente 3 veces hasta que se encienda toda la pantalla. Vamos allá, vamos a ver qué tal nos sale. Siempre es bueno tener en cuenta el orden de los botones, porque cada botón después va a tener una función determinada. Da igual los que elijamos, pero siempre van a adquirir una función determinada posteriormente. Vamos allá. Ahí está. Como ves, se encendió la pantalla digital y nos está dando el error F8E1. Me parece que está relacionado con la alimentación del agua. Es decir, cuando la válvula del agua toma más tiempo del adecuado para llenar, entonces la tarjeta lo detecta y nos da este código de error. Pero para asegurarnos de que ese es el significado de este código de error, vamos a buscar el manual del técnico que está aquí debajo de la tapa. Debemos extraer la tapa sacando los tornillos que se encuentran detrás y deslizándola hacia el fondo. Ahora vamos a sacar la tapa. Mira, ya extraje la tapa y ahora te muestro dónde se encuentra el librito. Sí, está acá arriba. Recuerda siempre, por favor, dejar este manual en el sitio original para el técnico que venga detrás o para ti mismo. Vamos a buscar qué significa F8E1. F8E1. Efectivamente tiene que ver con el nivel del agua o con el sensor del nivel del agua. Es decir, puede ser también el presostato que esté malo. Bueno, en este caso, lo primero que voy a hacer para poder trabajar sobre este código de error es verificar las válvulas. Vamos a sacar los filtros y ver si están limpios. Eso es lo primero que voy a hacer. No voy a hacer que la cosa no sea tan profunda. Bien, pues ya cerré las llaves del agua. Ahora vamos a desconectar las mangueras para verificar las válvulas. Pues mira, esto no necesita explicación. Las válvulas están limpias. Por tanto, tenemos que profundizar un poquitito más en el asunto. Vamos a conectar las mangueras para atrás y entonces vamos a verificar. Tenemos que llegar a la raíz del problema. Bueno, teniendo en cuenta que las válvulas, es decir, los filtros de las válvulas están
limpios y viendo cómo está físicamente esta lavadora, que se ve bastante, diría bastante nueva, bastante joven. Le miro las válvulas, no tiene absolutamente, no tiene óxido, no tiene nada. Esto es también importante, la observación física, antes de meternos en otros asuntos. Acá tenemos el presostato, que es muy pequeño, el más pequeño que he visto. Esa manguera negra es la que trae el aire al presostato y este cable es el que va a la tarjeta. Pues bien, el presostato se ve muy bien. Así que visto lo visto, lo que pienso hacer ahora es hacerle un diagnóstico automático. ¿Y eso cómo se hace? Pues recuerdas que te dije que tenía funciones extra cada botón de los que hemos pulsado. Pulsamos el segundo botón, es decir, el del centro, y luego le damos al play y ella automáticamente va a comenzar un diagnóstico, a ver qué es lo que nos arroja. Vamos allá. Bien, le damos al play y ahí comenzó. Listo, ya ha concluido el diagnóstico automático y como puedes observar no nos está arrojando ningún código de error aquí. Ahora vamos a hacerle otra jugada, pero antes voy a hacer un paréntesis en este diagnóstico. Observa la cantidad de espuma que hay, pero es que no hay ropa y nadie está lavando. ¿Cómo es que hay tanta espuma? Hay veces que echamos demasiado detergente y por tanto se nos queda la espuma ahí. Vamos a tratar, y esto es un consejo, de echarle la cantidad necesaria y no pasarnos, porque esto también puede dañar la lavadora. Bien, voy a apagar la lavadora. Bien, entonces ahora vamos a entrar de nuevo al modo diagnóstico, a ver qué pasa con el código de error que me estaba dando. Mira, aún me lo está dando. Vale,
Pues yo se lo voy a borrar. ¿Cómo lo borro? Pulsando el tercer botón durante 5 segundos. Recuerda, los botones, el último, el tercer botón, este. Vamos a pulsarlo por 5 segundos. Listo. Ahora la apago. Vamos a darle un tiempito. A ver. De lo contrario tenemos que desconectarla. No porque yo lo diga, eso es lo que dice el manual. Mira, no se apaga. Por tanto, y necesito apagarla. Porque esta es la garantía de que se quede en la memoria la limpieza que le hicimos. Así que la voy a desconectar. Ya está desconectada. Vamos a ver si quiere apagarse. Listo. Se apagó. Esperamos un minuto que nos va a transcurrir en el vídeo. Ya nos hemos pasado en tiempo. Así que esperamos un minuto. Vale, ya ha transcurrido el tiempo. De manera que la vamos a conectar. La conectamos. No tenemos nada. Y vamos a verificar si borró de la memoria código de error F8E1. Efectivamente ya lo ha borrado. Entonces ahora, para salir de este modo diagnóstico, vamos a pulsar el primer botón por 5 segundos. Ya ves, cada uno tiene sus funciones extras. Listo. Ya estamos en condiciones de utilizarla. Bien, ya está encendida. Y ahora vamos a ver si trabaja. O si nos saca otra vez el modo de código de error. Vamos a ponerlo en un ciclo que sea breve. Pero este es solo centrifugado. Este no me vale. Porque aquí no puedo verificar si entra el agua o si no entra el agua. Así que vamos a buscar uno que tenga que ver con el nivel del agua. Y que sea corto. Mira, este. Rapid Wash. Lavado rápido. Le damos al play. A ver qué sucede. Bueno, pues no nos vamos a quedar todo el tiempo aquí mirando cómo lava la lavadora. Simplemente ya hemos verificado los principales componentes que están implicados en ese código de error. Y voy a comenzar por el primero: los filtros, las válvulas del agua, el presostato y la tarjeta electrónica. Son los 4 principales componentes. Obviamente, siempre y cuando haya agua, ¿no? Y mira, parece que todo está funcionando porque ya va por el minuto 21. ¿Recuerdas? Comenzó en el 26. Ya va por el minuto 21 y está trabajando bien. Muchas gracias por tu elección, gracias por llegar hasta aquí y regálale un like a este vídeo si te ha gustado o crees que te ha sido útil. Nos vemos en el siguiente vídeo.
suscríbete a este canal y dale un like al vídeo.